Los antibióticos son uno de los mayores avances de la medicina moderna. Gracias a ellos se han podido salvar millones de vidas al tratar infecciones que antes eran mortales. Sin embargo, su eficacia está en riesgo debido al creciente problema del desarrollo de resistencias bacterianas a los antibióticos disponibles. Este fenómeno ocurre cuando las bacterias, con el tiempo, desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir al ataque de los medicamentos que antes las eliminaban. Como consecuencia, las infecciones se vuelven más difíciles de tratar y requieren fármacos más costosos, estancias hospitalarias prolongadas e incluso derivan en complicaciones graves o la muerte. La Organización Mundial de la Salud considera la resistencia antimicrobiana como una de las 10 principales amenazas para la salud pública global. En 2021 se presentaron a nivel mundial alrededor de 1.4 millones de muertes atribuibles a esta condición, afectando principalmente a los mayores de 70 años, y se prevé que para 2050 la morbimortalidad por esta causa será aún mayor que la de cáncer o diabetes. El impacto también se reflejará a nivel social y económico global. Si no actuamos de inmediato, se proyecta que podrán morir aproximadamente 1.9 millones de personas por año en todo el mundo a causa de infecciones que no respondan a los antibióticos con los que contamos. La causa principal de la resistencia es el uso inadecuado e indiscriminado de los antibióticos, incluyendo la automedicación, la decisión de suspender el tratamiento antes del tiempo indicado, el uso de antibióticos en casos de enfermedades que no las requieren y la indicación innecesaria de antibióticos de amplio espectro. Cada vez que los antibióticos se emplean de forma equivocada, las bacterias tienen la oportunidad de adaptarse y volverse más resistentes, lo que no solo afecta a la persona que los toma, sino a toda la comunidad, porque esas bacterias resistentes se pueden transmitir de una persona a otra. El uso responsable de los antibióticos no solo protege la salud individual, sino que también garantiza la continuidad de su eficacia para las nuevas generaciones. Entre las medidas necesarias para evitar las resistencias se encuentran el uso de antibióticos únicamente bajo prescripción médica y con indicación precisa, la observancia estricta de las indicaciones, dosis, horario y duración del tratamiento y, desde luego, evitar la automedicación. El problema de la resistencia a los antibióticos no es solo responsabilidad de los médicos o de los hospitales. Es un compromiso de toda la sociedad. Las personas deben comprender que exigir antibióticos cuando no son necesarios o suspender un tratamiento antes de tiempo tiene consecuencias graves y los profesionales de la salud debemos ser cuidadosos en la prescripción, utilizar guías clínicas y fomentar campañas educativas. También es fundamental que se fortalezca el control de la venta libre de antibióticos e invertir en la investigación de nuevas alternativas terapéuticas. En conclusión, el uso racional de los antibióticos es una de las herramientas más poderosas para proteger la salud presente y futura. No todas las infecciones requieren antibióticos, pero cuando son necesarios deben utilizarse de forma correcta. Cuidar los antibióticos hoy es cuidar la salud de mañana. Sean bienvenidos y bienvenidas a Salud en Serie, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y la UAED, cuyo objetivo es proporcionar información acerca de los temas más relevantes de la educación para la salud, en este caso para los niños. Y tenemos ahora el gusto de estar con una invitada
Mireya Vázquez Rivera, pediatra, infectóloga, profesora de la Facultad de Medicina. Bueno, vamos a empezar con un tema que es súper importante en los niños y en la infancia, que creo que ahora más que nunca es más relevante. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas más frecuentes en los niños? Bueno, es una pregunta muy importante porque hoy día las infecciones respiratorias están entre las 5 primeras causas de morbilidad en los niños, principalmente en los menores de 5 años. Entonces, las enfermedades respiratorias deben ocupar un lugar importante en la prevención, en el manejo y sobre todo que todos en la sociedad sepamos cuáles son los signos de alarma, seguidas de las infecciones del tracto gastrointestinal, de las infecciones diarreicas. De tal manera que estamos ahorita también en la necesidad de tomar en cuenta el grupo de los niños que acuden a guardería. El grupo de los niños que acuden a guardería, quienes presentan estas infecciones de manera recurrente y tienen, por lo tanto, factores de riesgo más importantes. ¿Qué es lo que las produce? Bueno, las infecciones respiratorias más frecuentes son causadas por virus. Generalmente son de vías respiratorias altas, como son la rinitis, la rinofaringitis, y son causadas principalmente por agentes virales. También existen agentes bacterianos, sobre todo tienen un papel importante en las infecciones de vías respiratorias bajas, como es la neumonía. Existen virus especiales que en este tiempo de frío son más prevalentes, como es el virus sincicial respiratorio, que causa infección de vía respiratoria baja, conocida como bronquiolitis. Y bueno, pues lo más común es que sean virales, que tengan un periodo de incubación, un tiempo de malestar general, de fiebre, de síntomas respiratorios y que nuestro sistema inmune los autolimite y termine en unos días la infección. No necesitan tratamiento antibiótico, sin el caso de las que son causadas por bacterias, donde el principal agente causal es el Streptococcus pneumoniae, que conocemos como neumococo, pues tiene la posibilidad de prevenirse a través de una vacuna. Entonces los casos son menores por bacterias y es así, requieren una evaluación adecuada por su médico para decidir si lo pueden manejar en casa con un antibiótico o tendrá que estar hospitalizado. Bueno, creo que has dicho algo bien importante, que las enfermedades virales no todas deben ser manejadas, no deben ser manejadas con antibiótico, que siempre cuando el niño tiene fiebre, lo primero que llega la mamá al consultorio dice, oye, ¿por qué no le das el antibiótico? Y casi van para que les des la receta. Entonces, cuando tú no se las das, pues viene una frustración tremenda y dicen, ya pagué, ya todo y no me dio ni el antibiótico. Entonces, yo siempre les digo, vamos a ver cómo evoluciona y dependiendo de eso, vemos si realmente es necesario el antibiótico. Pero sí es verdaderamente de risa de cómo la gente quiere el antibiótico. Y fiebre no es igual a antibiótico. Eso es algo que tenemos que saber. Y además los doctores... Yo entiendo que nuestros compañeros a veces ya con tal de que la mamá no los esté cuestionando, no les esté recriminando que no les dio el antibiótico, pues se lo dan, ya, es exprofeso. Y si no, se van a los similares. Y en los similares les dice, bueno, pues sí, tómese el antibiótico. Y no nada más les dan un antibiótico sencillo, sino que les dan uno de este pelo. Y entonces lo que va sucediendo, pues que son niños que se van a estar enfermando mucho porque están en la guardería y que están en un contacto muy frecuente pues con otros enfermos, entonces están enfermando además, y si son menores de 1 año, peor tantito. Entonces sí, esto realmente causa mucho problema, ¿no? Sí. Y de estas enfermedades virales, ¿cómo se pueden generar? Bueno, la realidad es que en el contacto con enfermos es cuando tenemos el contagio de las enfermedades virales. Por eso decía yo que
para estas patologías es muy importante saber que los niños, su principal factor de riesgo es que estén juntos en la escuela o en la guardería, ¿no? Sabemos que eso va a pasar, sabemos que van a tener infecciones recurrentes y no quiere decir que por eso pues ya no vayan, ¿no? Sin embargo, estar conscientes que en la mayoría de los casos es un virus que no va a complicarse si cuidamos al paciente. En relación a esto, lo más importante es decir que si un pequeño está enfermo, no llevarlo a la escuela ni a la guardería para no ir aumentando los contagios. Tenerlo en casa, cuidarlo, porque el virus ingresa por su vía respiratoria cuando está en contacto con los demás, hace su efecto sobre la célula y cuando termina ese efecto la célula se descama, se expulsa muchas veces en todo ese moco que queda al final y ya el virus termina su ciclo y el paciente mejora. No necesariamente tiene que, como bien decías, tomar el antimicrobiano. Lo que pasa es que está mal, va a consulta y le das el antimicrobiano y en 2 días se compone porque era el tiempo en que se iba a componer sin el antimicrobiano, ¿no? Entonces, esperar, cuidarlos porque los virus tienen su ciclo, que es corto en términos generales. Sí son aparatosos porque hacen una fiebre elevada, el chico está decaído, el chico tiene datos de, pues, coriza, de catarro, deja de comer y se ve mal, pero finalmente en unos días va a mejorar. Hay que hidratarlo, hay que cuidarlo, que coma lo que pueda comer y evitar los contagios. Bueno, y ahora, ¿cómo se caracterizan las enfermedades bacterianas? Bueno, las enfermedades bacterianas también hay presencia de fiebre, también hay que eso puede ser un poco más elevada, también hay malestar general. Sin embargo, estas también vienen de este contagio con otros compañeritos o en la propia sociedad, que van a la plaza a jugar, que van a tal, pues ahí se contagian los niños, ¿no? Sin embargo, los agentes bacterianos tienen más capacidad de causar daño tisular en el pulmón, en los bronquios, de tal manera que pues sí tenemos que utilizar los antimicrobianos porque si no disminuimos la producción de estas bacterias ahí en el pulmón, lo que va a pasar es que se va a complicar, se va a destruir una parte del tejido y podemos tener complicaciones serias. Entonces, detectar a estos niños es muy importante. Todo niño que tenga fiebre elevada, que esté decaído y que no mejore en el siguiente día o que tenga sobre todo dificultad respiratoria, que empiece a respirar más rápido o que no le permita hablar a la hora de respirar, tiene que ir al hospital para ser evaluado y ver si tiene la posibilidad de que sea una bacteria y requiere el antimicrobiano o si se requiere hospitalizar. Quiero decirte que también los virus les causan eso, ¿no? O sea, también los virus pueden causar una neumonía grave que tal vez tenga que estar en el hospital 1 día o 2 con oxígeno, con hidratación, sin antimicrobianos y luego a casa. Entonces, cualquier niño que tenga estas manifestaciones hay que llevarlo al hospital. ¿Cuáles serían las bacterias que afectan más frecuente el sistema respiratorio? Son Streptococcus pneumoniae, principalmente con mucho. Tenemos otros que atacan, por ejemplo, Haemophilus influenza moraxella, que atacan el oído y es muy frecuente también la infección de oído medio en los niños por estas bacterias, de tal manera que quizá el más importante es Streptococcus pneumoniae y para él tenemos una vacuna. Por eso es la importancia de prevenir en los niños y de que se les aplique su esquema de vacunación que tenemos en este país bien robusto para que cuando llegue el momento, si se enferman, sea muy leve, no lleguen al hospital y por supuesto no sea causa de complicaciones graves. Sí, yo creo que esto es realmente importante, que no se le da importancia a veces a lo que tiene ya el cuadro básico de vacunación, que previenen realmente las enfermedades. Las vacunas previenen enfermedades. Y si no se las ponen, pues ¿qué es lo que está sucediendo? Que nada más están exponiendo a los niños, porque además deciden que no se las ponen y lo mandan a la guardería. Entonces, si le pongo esta vacuna, se va a enfermar más, y no sé qué, que porque a fulanito le pasó, que porque a sutanito. Ya estamos como los americanos, los antivacunas. Entonces eso es muy
importante que el pediatra haga realmente reflexión sobre la importancia de las vacunas. Sí, son oro molido para nuestros niños, son una ventaja que les dan para que cursen más sanos su infancia, para que no tengan el riesgo de complicarse, para que no vayan al hospital, y las vacunas además previenen muertes. Sí, además sabemos que, bueno, previenen de cosas que son simples, pero también previenen de cosas que son tan importantes como es la meningitis. Yo creo que la enfermedad grave, la sepsis, la meningitis, es lo que realmente tratamos de que prevenga la vacuna. Si previene ya la otitis, pues es bastante bueno. Si previene problemas de vías respiratorias y esto, pues es frecuente. La neumonía por lo general y la otitis pues se van a curar. Pero si hace una sepsis o hace una meningitis, si bien se cura, es probable que tenga unas complicaciones muy, muy importantes que alteren su vida de por vida. Entonces yo creo que esto sí es algo que tenemos que reflexionar bien. De las enfermedades digestivas, ¿cuáles serían las más frecuentes? Las más frecuentes son las gastroenteritis, también por virus. Lo más frecuentes son los enterovirus, adenovirus, norovirus. Son virus que pues bueno, se adquieren a través de la ingestión de alimentos contaminados, y entonces pues el niño tiene un cuadro clínico que secundario a que el virus va e invade las células intestinales, ¿no? Y lo mismo que en la vía respiratoria, tiene un tiempo de recuperación mientras pasa el ciclo del virus, muere el virus, y ya si estamos, digamos, hidratados, si comemos, si estamos bien, si el niño lo estamos apoyando con el resto de las cosas que tienen que ver con que esté con su bienestar, el virus termina y se va. El más frecuente con mucho es rotavirus. Afortunadamente para rotavirus existe una vacuna desde hace ya varios años que ha disminuido los internamientos y las muertes por diarrea de una manera importantísima. Entonces, otra vez volvemos a que si tiene su esquema de vacunación, no le va a pasar esta situación grave por rotavirus, pero también puede haber bacterias. Y de las bacterias también estamos en el mismo sitio. No todas requieren tratamiento antimicrobiano. La mayoría de ellas ocurre por una contaminación en alimentos que va a pasar, porque a veces el factor que enferma al niño no es más que la toxina de la bacteria, y entonces en lo que elimina la toxina el niño mejora y no requerimos antimicrobianos. Pero hay algunas, pocas, que sí requieren antimicrobiano por las complicaciones, otra vez a lo mismo, sí, para evitar infecciones graves y para evitar complicaciones serias que lleven a cosas catastróficas. Sí se requiere antimicrobiano, de tal manera que un niño que tiene un cuadro de evacuaciones disminuidas de consistencia, que son 1, 2, y que está más o menos comiendo y que su fiebre no es tan elevada, pues podemos tenerlo en casa con medidas generales. Cuando el niño ya se ve decaído, no come, vomita mucho, no tolera nada por la vía oral, ni los líquidos, que son sumamente importantes. Los niños son 80% agua, y si no les damos líquidos y si pierden líquidos en la diarrea, pues están en problemas serios, ¿no? La deshidratación los puede llevar a complicaciones importantes y muy graves. De tal manera que esto es fundamental, ver que el niño está hidratado, que coma, pues nosotros llamamos alimentos astringentes a aquellos que evitan aumentar la motilidad intestinal y que la diarrea se aumente, de tal forma que ellos están bien en casa. Pero cuando están decaídos, cuando la fiebre no baja, cuando no disminuyen el número de evacuaciones y los vómitos son importantes, hay que ir al hospital, porque tiene que evaluarse y tiene que el médico decidir si está frente a un cuadro bacteriano grave que debe tratar con antimicrobianos, o simplemente un cuadro viral que es grave y que tiene que hidratar en el hospital y estar recuperando el intestino. Sí, bueno, de estas infecciones intestinales, también, por ejemplo, llegan los papás y dicen, es que nunca lo he desparasitado, es que todos nos tenemos que desparasitar. Desparasitamos al perro, ¿cómo vamos a desparasitarnos? Y entonces empieza
empieza esta cosa también del abuso de los antiparasitarios. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, de las infecciones. Inclusive era una práctica obligatoria para las guarderías. Deberían de tener su desparasitación y su estudio coproparasitoscópico de que estaban negativos, ¿no? Hoy día el concepto de microbiota, que es toda la diversidad y cantidad de microbios que viven en nuestro intestino y en todas nuestras mucosas, ha cambiado esta indicación que se tenía en su momento de desparasitar a los niños, ¿no? Cada vez que les damos un medicamento que puede afectar la microbiota, hacemos que se mueva de tal forma que puede condicionar no solo un cuadro diarreico o un cuadro transitorio de malestar, de gases, porque las bacterias que viven ahí viven bacterias, virus y hongos, y las bacterias principalmente que viven ahí hacen la fermentación de los azúcares y ayudan a el sistema endocrino, la maduración neurológica, el sistema inmune. Vaya, digamos que es un segundo cerebro del individuo, de tal manera que si nosotros damos los antiparasitarios, los parásitos que viven ahí hacen un desbalance y nos lleva a la posibilidad de que el chico enferme o que tenga esta situación que conocemos como disbiosis, ¿no? Tal forma que no es una indicación desparasitar a los niños. Si el niño tiene síntomas, distensión abdominal, dolor abdominal, náusea y no quiere comer o notamos simplemente que está disminuyendo su crecimiento, que se detuvo, es distinto y hay que ir al pediatra y entonces se le pedirá el estudio y se encontrará que tiene seguramente giardia y se le dará tratamiento. Si el niño está distendido, muy flatulento, estreñido, tiene mucho problema para evacuar y las evacuaciones tienen moco, tendrá que ir y seguramente le vamos a encontrar amiba y se le va a dar el tratamiento. Pero si el niño no tiene síntomas, no hay por qué desparasitarlo. O sea, no debe ser una costumbre de que cada 6 meses, como los perritos, los desparasitemos. No, el perro tiene una condición especial. Hay que desparasitarlo porque tiene un parásito que se parece mucho al parásito que conocemos como la lombriz de los niños, ¿no? El ascaris, se parece y puede infectar a los dueños, a los niños, y les condiciona afectación muy importante ocular, visceral, un daño bien importante, ceguera, de tal manera que por eso los perros se desparasitan, porque sus parásitos, uno de sus parásitos principalmente, puede condicionar enfermedad grave en los niños. No, bueno, esto es muy, muy importante, sobre todo porque los propios médicos a veces condicionamos esto de los antiparasitarios y los damos realmente como si fueran perritos. Entonces eso sí es muy importante. Otra cosa, de las enfermedades de la piel, ¿cuáles serían las más frecuentes? Bueno, de la piel, generalmente son las infecciones superficiales que se llaman impétigo y que están alrededor de la boca, alrededor de las fosas nasales, que tienen que ver con el rascado que hacen los niños, ¿no? Sin lavarse las manos, de tal manera que esa es la más importante y esa sí es de origen bacteriano, pero se trata con aseo y si acaso está muy importante con tópicos, con antimicrobianos tópicos, sale muy fácil. Pero el aseo es lo más importante. Tenemos otra que es muy común en pediatría, que es el molusco contagioso, que es causado por un virus, y ese sí es importante ir al dermatólogo porque hay un manejo de curetaje para estas lesiones que son tipo pápulas aperladas, bien parecen una perlita, ¿no? Y que salen en cualquier parte de la piel. Sí, yo creo que las lesiones más frecuentes que tenemos, como tú dices, es lo del impétigo y que casi siempre se da porque queda algún alimento, porque se están rascando, por todo esto. Y entonces lo que hay que hacer es tratar de decirles que no lo hagan, porque si no, pues seguramente van a tener la infección y hay niños que lo tienen recurrentemente. Otra de las enfermedades que vemos mucho en los niños, sobre todo en guarderías o en los primeros años de la escuela,
es ano, mano, boca. ¿Qué nos dices de esto? Enfermedad que, bueno... Es muy aparatosa, la verdad, las mamás se asustan porque tiene pápulas rojas, ¿no? Lesiones rojas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en la boca. Cuando llega a la boca a veces no los deja comer, ¿no? Hay una salivación importante y, bueno, tenemos que darles alimentos un poco más fríos, alimentos que no tengan limón, ni ácidos, ni nada que les pueda afectar en la boca, pero igual, o sea, el tratamiento debe ser para controlar la fiebre, que estén bien hidratados, que coman lo más posible alimentos que no les irriten y esperar a que pase el ciclo del virus, pero es altamente contagioso. ¿Y en el ano qué lesiones tiene? Bueno, pueden tener unas lesiones ulcerativas, ¿no? Que hay que cuidar bastante, porque tampoco, ahí corre más riesgo de una sobreinfección. Sí. Ese es el problema ahí, que justo porque la salida de la materia fecal y todo pueda condicionar una sobreinfección. Esas hay que cuidarlas mucho más. Sí, esta es una enfermedad que sí es muy importante a nivel de guarderías, a nivel de las escuelas, de los primeros años, como decíamos. Y una de las cosas que hay que hacer es tirar los cepillos de dientes. Tirar los cepillos de dientes, pero de todos, porque esa es una manera de contaminarse lo más frecuente. Entonces, sí habla de esto y la mamá quiere que le dé eso. Además, a veces se acompaña de fiebre. Sí. Y la mamá quiere que tú le des un tratamiento efectivo y que se le quite en 2 horas, lo cual es muy molesto porque cuando tienen lesiones, como tú dices, en la boca, no, el niño deja realmente de comer totalmente porque son unas lesiones horribles. Sí, están muy molestos. Otra de las lesiones de la piel podría ser en adolescentes el acné, ¿no? Y esto el acné es propio de las edades, pero que también se puede incrementar con otras cosas. Sí, el acné, bueno, tiene diferentes estadios, diferente gravedad. La verdad es que los chicos con un grano ya sienten que están mal, ¿no? A esa edad ya un grano ya es una tragedia, pero puede ser, cuando es muy leve, pues puede ser solamente con la limpieza, ¿no? De 2 veces al día, la limpieza de cara, no ponerse tanta crema, ¿no? Vaya, es más fácil. Cuando va aumentando la gravedad del acné hasta llegar a un tipo serio que se llama conglobata, que tiene además abscesos, o sea, se hacen los forúnculos en cada uno de los folículos, que pueden ser chiquitos, lo que conocemos como un barrito, pero cuando eso crece y se hacen verdaderos abscesos, es un problema muy serio. Sí ha habido diferentes tratamientos, incluyendo los antimicrobianos. La clindamicina, tanto tópica como tomada, ha sido utilizada mucho para esta enfermedad, y ahora hay otros tratamientos más avanzados que ayudan mucho a disminuir la producción de grasa y mejoran mucho la autoestima de los chicos, que eso quizá es de lo más importante. Sí. Uno sabe que va a pasar, ¿no? Pero puede pasar sin lesiones o puede pasar con cicatrices muy importantes hacia la adultez, de tal forma que yo creo que teniendo acné un adolescente, más allá de los granos normales, debe ir al dermatólogo, porque hoy día hay estrategias y medicamentos que les pueden ayudar a cambiar la historia. Sí, sobre todo cuando estos empiezan a toquetear ya con las manos sucias, con esto, y sin las manos sucias empiezan a exprimir y todo esto. Eso es lo que hace que tengan una superinfección, ¿no? Sí. Y que hagan un impétigo secundariamente a esto y todo esto. Entonces, ¿pero qué virus produce lo de ano, mano, boca? Regresando a este tema. Bueno, es un virus ADN que realmente se transmite a través de las gotitas de saliva de los otros pequeñitos, no por las lesiones, sino por las gotitas de saliva. Afecta vía respiratoria y luego llega directamente a ciertos receptores en sitios específicos de la piel, ¿no? Como pasa con el de varicela, que nada más a los sitios donde están los nervios, donde hay receptores, y por eso es una enfermedad que tiene una característica especial. Sin embargo, se maneja de la misma forma que una enfermedad viral,
con la salvedad de que los que vemos que no pueden comer y que salivan mucho, sí tienen mucho problema. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita nos vamos a un receso y regresamos con ustedes en un momento. Bueno, pues regresando nuevamente, te quería preguntar sobre las otitis. Las otitis sabemos que son muy frecuentes y sobre todo vienen después de que el niño es un nadador y quieren que sea campeón en buceo y que después de esto que se fue a Acapulco, que estuvo en las albercas todo el día. Esa es una de las preguntas que por lo que frecuentemente nos consultan. Sí, bueno, estos niños nadadores y de vacaciones comúnmente hacen lo que conocemos como una otitis externa, ¿no? Es muy dolorosa, eso es cierto. Entonces, pues por eso es la consulta tan urgente, ¿no? Muchas veces más que el antibiótico necesitamos desinflamar el conducto auditivo, ¿no? Y es muy importante ese tratamiento tópico a través de el esteroide, y a veces el antibiótico es necesario, dependiendo de cómo veamos. Y también los niños consultan mucho por la otitis media, y la otitis media pues es más común en los niños lactantes, en los pequeños, hasta los 3 años puede ser que sea más común, y tiene factores de riesgo diferentes al de la alberca, que puede ser pues padres fumadores, asistencia a guardería otra vez, uso de chupón, alimentación con biberón, ¿no? Esto hace que de alguna manera la leche refluya se regrese hacia el conducto auditivo, lo tape y entonces se infectan. Esto muy comúnmente es por bacterias, también existen los virus, pero muy comúnmente es por bacterias, y entonces el chico se presenta con dolor ótico importante, llanto muy inconsolable, sí. Y fiebre. Entonces son 2 condiciones, tanto la del nadador como la otitis media, que hacen que le hablen al pediatra a la hora que sea. Y porque sí, porque realmente el niño tiene un dolor importante, ¿no? Por un lado es el conducto auditivo que está bien inflamado y cualquier movimiento o cualquier roce le duele, y la otra, la otitis media, es porque está lleno el oído dentro de líquido y de aire, y entonces la membrana que divide al oído externo con el oído medio está bombada, y es un dolor muy importante. Y además tenemos el riesgo de que se rompa, ¿no? Porque no aguanta la presión. Entonces, por eso sí es una situación que debe ser consulta inmediata para poder resolverlo. No todos los niños requieren antimicrobiano, generalmente los pequeños sí, los después de 6 años pueden no estar con el antimicrobiano, y se valora esta situación porque es importante que no se complique con una persistencia de líquido en el oído que les disminuye la audición, o con la ruptura de la membrana que también les disminuye la audición. Sí, uno de los consejos que se les puede dar a los papás de lactantes para que no padezcan del oído es decirles que no tomen el biberón acostados. Exacto. El tomar el biberón acostados incrementa muchísimo el riesgo de las otitis. Sí. Entonces eso es bien, bien importante. Si nada más le damos el antibiótico y le damos todo eso, pues lo que va a suceder es que va a ser un niño con enfermedad recurrente del oído, y que eso realmente es importante, ¿no? Sí. Y otra cosa es que es muy curioso porque ha estado del oído gritando y todo, y le hablan a una medianoche, pero los 2 días le preguntan, oiga, ¿puede nadar porque tiene clase hoy? Le digo, bueno, pues ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a las Olimpiadas o qué? Entonces, sí, siempre es eso, los extremos, ¿no? Sí. Entonces, sí, realmente es importante. Y también a veces después de tener una infección de vías respiratorias altas, padecen más del oído, ¿no? Pueden tener una infección, que esta infección se haya ido al oído, y entonces empezar con problemas, pues sobre todo que lo que más les sucede es que les duele, es un dolor que los niños gritan.
aquí hay algo bien importante, porque cada vez los niños van a la alberca más chiquitos, Sí. ¿no? Lactantes están en la alberca aprendiendo a nadar, realmente no. La Academia Americana de Pediatría dice que tienen que tener por lo menos 4 años para que puedan tener la habilidad de sincronizar los músculos y poder aprender a nadar. Antes yo digo que es un instinto de supervivencia, ¿no? Y los vemos que los echan a la alberca y con una carita de desesperación, ¿no? Y tienen esos riesgos. Entonces no es un momento ideal para que aprendan a nadar. Sí, no, bueno, sí, y eso es lo peor es que acaban de estar enfermos y te dicen que sí, podrán nadar aunque no suman la cabeza. Les dije, pues no, porque eso no lo puedes evitar tú y le va a entrar líquido. Ya han nadado no sé cuántos niños ahí en esa alberca, entonces es una locura. Bueno, pues ya volviendo a todas las enfermedades que pueden ser evitadas por la vacunación, como son ahorita que está muy de moda lo del sarampión y la tosferina, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la vacunación es quizá la estrategia de salud más importante que existe, además del saneamiento de agua, que existe y ha existido, ¿no? Desde que tenemos vacunas con la antivariolosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque primero previene las enfermedades altamente contagiosas. Segundo, porque previene sus complicaciones. Y tercero, porque evita muertes por estas enfermedades. El esquema de vacunación ha evolucionado de una forma impactante con lo nuevo que sabemos de biología molecular y de estas modificaciones genéticas de los virus y de las bacterias. Entonces, es un avance tecnológico que deberíamos utilizar todos, que deberíamos estar abiertos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque nos previene muchas cosas. En este momento estamos sufriendo de un brote de tosferina, una enfermedad prevenible por vacunación causada por Bordetella pertussis, que existe la vacuna, que es gratuita, que está en nuestro esquema de vacunación y no es justo. No es justo que una enfermedad que desde hace mucho tiempo se había controlado por la vacunación haya brote nuevamente. Y cuando decimos hay brote, probablemente los adolescentes y nosotros tengamos ya anticuerpos porque nos vacunamos, si no todo el esquema, más de 2 dosis, ¿no? de esta vacuna. Y entonces nos enfermaremos, pero no tendremos complicaciones. El problema es que los bebés son los que van a estar complicados. Los niños menores de 6 meses, antes del año, menores de 6 meses, son los que en este brote se han reportado la mortalidad, porque es una pertussis, una enfermedad muy grave en estos chicos, y la única razón es que no tienen anticuerpos, porque la vacunación empieza a los 2, 4 y 6 meses, ¿no? de esta vacuna. Con una dosis su protección no es al 100%, entonces estos pequeñitos están muy vulnerables a esta enfermedad que les puede causar la muerte. Se han hecho muchas estrategias. Tenemos nosotros en nuestro país la estrategia de vacunación temprana, que se vacunan al mes y medio, tratando de que desde antes tengan los anticuerpos, ¿no? Quizá la mejor estrategia ha sido la vacunación a la materna, porque se vacuna a la madre alrededor de la semana 20 y entonces le presta anticuerpos a través de la placenta al niño que todavía no recibe su vacuna. Sí, yo creo que esto es algo muy importante porque aparte ahora están contagiando a la gente grande, ¿no? No nada más a los niños, sino que la gente grande también lo tiene y es una enfermedad que puede ser mortal. Entonces esto sí habla mucho. Otra de las enfermedades infecciosas que puede ser prevenible por vacuna sería que el sarampión, que ahorita está muy de moda, y además la varicela. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ahorita el sarampión se puso de moda porque hay un brote importante en nuestro país. Sabemos que hay países que no lo han controlado muy bien en Europa y en otras partes de Latinoamérica, pero nosotros éramos un país donde estaba muy controlado, no teníamos casos de sarampión.
y con esta comunicación rápida entre países, con la tendencia a no vacunarse, y con la falta de vacunación en los niños, estamos teniendo esta problemática. Sabemos que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, alta o necesariamente contagiosa, ¿no? Ya, si estás en contacto con alguien, te va a dar a menos que tengas anticuerpos. Entonces, hemos tenido, sobre todo en el área de Chihuahua, donde existen poblaciones, culturas que no se vacunan, y ahí es donde ha brotado mucho y ha habido las muertes por sarampión. Eso no es justo cuando existe un biológico eficaz y seguro, sobre todo porque no causa efectos secundarios. Entonces, aquí el llamado a todos es revisar su esquema de vacunación, que los niños pequeños se vacunen de todas cuando les corresponde al año de edad, porque sí hay anticuerpos maternos que pasan al bebé y duran aproximadamente 12 meses, entre 11 y 12 meses, pero la mamá tiene que tener niveles buenos de anticuerpos. Y hoy lo que estamos viendo es que arriba de los 10 años y hasta los 39 puede que no tengan esos niveles protectores de anticuerpos, y por eso en época de brote se abre la vacunación a esta edad, ¿no? Entre los 10 y los 39, para fortalecer y evitar con las mamás el contagio a los pequeñitos, o más bien fortalecer que les pasen los anticuerpos y evitar que haya más circulación del virus. ¿Cuáles serían las complicaciones del sarampión? Bueno, el sarampión puede complicarse con otitis, puede complicarse con encefalitis, que son enfermedades sumamente graves. La encefalitis es importante porque cuando la causa una bacteria, a veces decimos, va el antibiótico, baja la producción de bacterias y mejora el paciente. Pero cuando es un virus para el que no hay un tratamiento específico, pues el daño celular puede ser importante y entonces tener complicaciones neurológicas serias. Así es que no. Y a largo plazo se conoce la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad catastrófica, digamos que degenerativa. En los niños se presenta no como en los adultos mayores, sino los niños van perdiendo lo ganado en neurodesarrollo. Van hacia atrás y es mortal, ¿no? Entonces es importante. Las otras complicaciones agudas de las que mueren estos pacientes son la neumonía, ¿no? Sí. La neumonía grave, el virus del sarampión destruye el tejido pulmonar o se infecta con una bacteria, y entonces se complica más el manejo de esta neumonía. A ver, ¿y qué me podrías decir de la varicela? De la varicela que anteriormente oíamos que si encuentras un niño con varicela, junta a tus niños, ponlos en un cuarto, porque así les va a dar y ya, con eso la van a aliviar. Pero resulta que no es así, y que al contrario tienen cierta propensión para padecer el herpes virus, el herpes zóster, sí, que en el adulto es un problema grave, y que además resulta que ahora tenemos vacunas y que esto lo puede realmente evitar. Sí, bueno, la varicela desafortunadamente es una enfermedad prevenible por vacuna, y esa vacuna no está en nuestro sistema de salud por varias razones, pero tiene una situación desierta el pensamiento cultural de que los niños se contagien, porque la varicela suele, y solo suele, ser más benigna en los niños, a diferencia de los adolescentes y adultos, donde podemos tener mayor gravedad. Sin embargo, hay niños que van a morir por varicela, que van a tener una complicación encefálica por varicela, una encefalitis, o que van a tener lesiones verdaderamente graves en la piel que con el rascado se sobreinfectan, hacen infecciones extremadamente graves que acaban perdiendo la extremidad o acaban teniendo que hacérseles injertos, ¿no? Es una
siempre decimos los infectólogos que esta vacuna previene la enfermedad infecciosa, pero también es estética, por lo que hemos visto de gravedad en las caras de niños que tienen lesiones muy importantes y se coinfectan. Entonces, no es tan sencillo decir que la varicela es leve en los niños y hay que juntarlos para que se infecten ahorita. Sí es cierto que si te infectas, tienes anticuerpos y te protegen más de por vida, ¿no? Pero ¿para qué tienes que infectarte y tener el riesgo? Yo siempre digo que en varicela no para todos es la misma historia. Y cuando la historia es grave como la que te digo, se pone difícil. Entonces, si hay una vacuna, ¿para qué hacer esto? Entonces, la vacuna lo que previene, digamos que previene la gravedad de la enfermedad, las complicaciones que son impresionantes, ¿no? E incluso la muerte, porque en los adultos hemos tenido esas complicaciones. Entonces, no es conveniente juntarlos porque no sabemos quién se va a complicar. Y son niños sanos, completamente sanos, que les dio varicela, se rascaron y acabaron con fasciitis necrosante, le llamamos a la destrucción de la piel de esa zona. Entonces, hay que proponer o pugnar porque los niños estén vacunados y no buscar que se infecten, ¿no? Está contraindicado eso. Sí, algunas veces los que tienen seguro social sí se las están poniendo, en algunos casos y en otros casos a veces en el ISSSTE, pero bueno, hay que buscarla y creo que los médicos tenemos la obligación de ofrecerla realmente barata, realmente al costo, para que esto sea un servicio, no sea un lucro. Yo creo que esto es muy importante. En los pediatras lo que tenemos que hacer con la cuestión de las vacunas, que la gente realmente se invite a vacunarse, pero también se les dé las facilidades, porque hay mucha gente que no tiene esto. Los centros de salud tienen bastantes y a veces sorprenden que les puedan poner otras que no estén en el cuadro básico y que les vaya mucho mejor, porque una cosa es a lo que se vende la vacuna en el sector salud y otra cosa es a lo que se le vende al sector privado, ¿no? Entonces esto vale muchísimo la pena. Sí. Otra de las cosas, de las enfermedades prevenibles por vacunación que les causan en los niños, ¿cuál más podríamos proteger? Bueno, pues protegemos estas que son las virales y que tienen un apartado especial en el esquema de vacunación porque son hechas de virus vivos todavía, ¿no? Entonces son especiales. Y el ser de virus vivos las hace ser altamente eficaces. Tenemos otras que son vacunas hechas de partes de las bacterias, de las partes más antigénicas, que quiere decir de las que son capaces de que nuestro organismo las reconozca como extrañas y forme inmunidad o anticuerpos. Entonces, nosotros tenemos un esquema de vacunación que empieza a los 2 meses, 2, 4 y 6 meses. Utilizamos una vacuna hexavalente que tiene vacuna de neumococo, que tiene vacuna de difteria, tosferina y tétanos, ¿no? Tiene vacuna de polio, ¿no? La polio, hoy somos un país libre de polio, y hemófilos influenza tipo B, ¿no? Entonces, que es causal de meningitis. Entonces, tenemos un esquema muy importante con los agentes infecciosos más agresivos y más frecuentes en la niñez, ¿no? En los lactantes. Ponerla a los 2, 4, 6 meses, tenemos un refuerzo, por ejemplo, de neumococo al año, tenemos un refuerzo a los 18 meses de las otras, y pues es importante que este primer esquema de vacunación esté completo. Hoy día que tenemos un enfoque a lo largo de la vida, de la salud a lo largo de la vida, pues están las vacunas que aplicamos a los adolescentes, ya después, que son la sarampión, rubiola y paperas, sobre todo rubiola por las adolescentes que pueden después ya tener la capacidad de embarazarse y proteger esta parte para los bebés, ¿no? Y volvemos a ver si requieren una dosis más de difteria, tosferina y tétanos, dosis que yo creo que no se ha puesto y que por eso hoy día tenemos la tosferina en un brote, ¿no? Tenemos bajos niveles de anticuerpos, y que también sarampión no creo que se ponga. Los adolescentes creo que son los más difíciles para la vacunación. Una
una estrategia que se quiso poner en el caso de tosferina era con los adolescentes, y se sabe en el mundo que una estrategia de este tipo con vacunas en adolescentes no es buena, porque los adolescentes corren a la vacuna, no se vacunan, ¿no? Entonces es importante. Tampoco los papás la creen tan necesaria como en los lactantes y en los pequeños. Entonces creo que esa baja de anticuerpos es importante porque no hay el refuerzo a nivel de los adolescentes. Y después tenemos en el adulto la mujer embarazada es una meta que ha tenido el sector salud muy importante, donde se previene tosferina para los pequeñitos, y entonces hay que vacunar a la madre alrededor de la 20 semana. Cada vez que se embaraza tiene que recibir esta vacuna, la vacuna de hepatitis B, que las madres deben ser, las embarazadas deben probarse de anticuerpos para hepatitis B y para VIH. Eso debería ser obligatorio para poder prevenir estas enfermedades en los pequeñitos. Hoy día existe la de virus sincicial respiratorio, ¿no?, que se está indicando para las madres ahí por la 30 semana, y que previene esta infección en los niños. Sería fabuloso, porque no hay todavía más que cuando el niño ya nació, y solo a los niños de muy, muy alto riesgo se les puede ofrecer un anticuerpo específico. A los prematuros y esto. Bueno, el tiempo se nos está acabando y vamos a tener que ir a las preguntas con Paulina. Muchas gracias, doctora Limón. A continuación daremos lectura a las preguntas que nos hicieron llegar a las redes sociales de Mirador Universitario. Las preguntas son: ¿las enfermedades infecciosas que no son tratadas con antibióticos suelen complicarse? Yo me quedé a cargo del cuidado de mis nietos, y como iban a la guardería siempre estaban enfermos y me contagiaban. Y cuando yo me curaba me volvían a contagiar. Así estuvimos por mucho tiempo. ¿Me pueden decir acerca de los abuelos que cuidan a los niños y las enfermedades respiratorias? Cuando mis hijos estaban enfermos y llegaban a la escuela, me los regresaban. Me decían que tenían que estar en casa y guardar reposo para no contagiar a los demás. Pero cuando somos adultos, nos permiten ir a trabajar repartiendo los virus por todos lados. ¿Qué opinan acerca de esto? Mi niño tiene repetidamente infecciones porque lo contagian en la escuela, y cada vez que va al médico le quieren dar antibiótico. No sé si eso está bien. ¿Siempre es necesario utilizar antibiótico? Cuando le da fiebre o una infección a mi hija, le doy Tempra o alguna otra cosa. Pero yo quiero saber si la fiebre es peligrosa, se puede disminuir sin el uso de medicamentos o cuándo debo utilizarlos. Si mi hijo tiene una infección, ¿cuándo debo de ir al hospital? ¿Qué es lo que debe de alarmarme para que yo considere internarlo? Recuerden que a continuación aparecerán las redes sociales de Mirador Universitario, donde podrán dejarnos sus dudas y comentarios acerca del tema. Regresamos con la doctora Limón y la especialista para dar respuesta. Bueno, ya regresando a las preguntas, una de las preguntas importantes es: ¿las enfermedades infecciosas que no son tratadas con antibióticos se complican siempre? Bueno, ya hemos discutido esto. Realmente no, porque las enfermedades infecciosas más frecuentes son virales y no requieren antimicrobianos. Sí es cierto que cuando una enfermedad infecciosa bacteriana no se trata a tiempo, por supuesto que tiene riesgo de complicarse. Claro. ¿La fiebre puede ser peligrosa? La fiebre, en esencia, es una respuesta del organismo a lo que está pasando con la infección, ¿no? Mi organismo reconoce un extraño, que puede ser el virus, la bacteria o el hongo, y entonces empieza a ser una respuesta contra este agente extraño, y entre esa respuesta se llama respuesta inflamatoria y existe la fiebre. La fiebre en realidad lo que trata es de destruirlos a estos gérmenes que ingresan. Pero al mismo tiempo, pues sí, nos da malestar y nos da una situación especial. La fiebre también tiene la posibilidad en los niños que tienen un antecedente convulsivo en la familia, de que cuando es muy elevada, condicionar crisis convulsivas que
que son asociadas a la fiebre. Al final del día, esos niños, la mayoría no queda con epilepsia ni nada, es una convulsión única por la fiebre en la mayoría de los casos, ¿no? Y por eso es que una fiebre muy elevada es importante que no persista, porque no sabemos cuál niño la va a presentar y cuál no, no es tan común, pero puede suceder. Entonces, la fiebre no es enfermedad, la fiebre habla de que hay un agente agrediéndonos y que el organismo se está defendiendo. ¿Por qué la bajamos? Pues porque puede pasar esto de la crisis convulsiva y porque el niño verdaderamente se siente muy mal y hay que mejorarle su estado general, ¿no? Pero la fiebre es un mecanismo de defensa en realidad. Así es. ¿Y cuándo es cuando realmente debemos mandar o cuándo debe acudir la madre al hospital? Porque el niño realmente está grave, porque el niño realmente corre un riesgo. Bueno, sería muy difícil en una respuesta para todas las infecciones, pero en términos generales en pediatría sabemos que si la fiebre es muy elevada y persiste, es decir, a veces es un día y al segundo va bajando, y si esto no pasa hay que consultar porque existen otras enfermedades que son un poco más graves y que hablan de que se manifiestan como fiebre persistente. Entonces, cuando la fiebre persiste elevada sin bajar, cuando el niño no come, no quiere comer, es importante, por alguna razón no quiere comer, y cuando está decaído, existe una apariencia del niño que los pediatras conocemos como apariencia séptica, apariencia de infección grave, que es difícil de definir, pero una mamá la sabe. Una mamá realmente es alguien en quien el pediatra confía 100% porque es la persona que mejor conoce a su niño. Entonces una mamá sabe que su niño no está bien porque tiene un color diferente, porque no come, porque la fiebre no baja, porque está triste y decaído. Eso es bien importante y puede ser una forma general para que yo diga, no, lo llevo, que lo valore su médico, y si era algo que podía pasar y regresar a casa, qué bueno, y si no, ya fui prudente y evité alguna complicación. Y en las enfermedades, por ejemplo, respiratorias, ¿cuáles son los signos que tenemos que ver? En las enfermedades respiratorias, quizá lo más importante es la dificultad respiratoria. El niño empieza respirando más rápido de lo habitual y eso no es normal porque además se va a cansar, ¿no? y se va a bajar su oxigenación. Entonces, quizá la dificultad respiratoria que también se nota en los arcos costales, ¿no? Empiezan esos músculos a trabajar de más porque cuesta trabajo oxigenar y el pulmón está afectado. Entonces, ver cómo se hunden los espacios intercostales, cómo se hunde aquí el huequito, ¿no? Y eso es bien importante. Ya cuando el niño tiene una coloración más azulada, ya estamos en problemas. Muchas gracias, Mire, por toda esta explicación y sobre todo por todo lo que podemos ayudar a los niños, a las mamás que los ven, a la gente que cuida a los niños. Esto es realmente importante. Cuándo acudir al médico y cuándo ver que es algo grave. Gracias. Al contrario, gracias. Y bueno, quiero despedirme de La Salud en Serie, que ha sido un programa por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y la CUAED, que nos ha tenido paciencia, nos le ha echado ganas para que estos programas salgan bien y sobre todo pues queremos que les sirva realmente a todos los espectadores. Muchas gracias.